El pasó era de positivo. Ah, mira, es interesante. ¿Qué cifra es Ah, se la clave. Ha cambiado. Tenemos casi así. ¿Con qué están? ¿Con casecita? ¿Dónde están? ¿Con casecita? Hoy he hecho el cambio. Pero ahorita es pero no me digan si tenemos la ventana. Todos tienen sus lugares fijos. Sí. Sí. Ya. Órale. Dígame. Entonces, aquí hace eso ahora. ¿Para cómo se va? Sí. Sí, hoy ya le... Okay. Sí, el de ayer. Estoy supuestamente compartiendo esto. Ya, estamos bien. Entonces, ahí. Sí. Bueno, ya podemos comenzar. Ahí están todos. Faltan. Ya están. Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar otra vez. El último día de la primera semana. Ya hemos hecho algo. Hemos llegado a todavía sobrevivir. Muy bien, hoy vamos a comenzamos el segundo tema del curso. Si están siguiendo el programa del curso en Moodle, pueden ver que ya estamos en el segundo tema, que es eso de idioma, dialecto y variación. Hemos hablado del lado social de la sociedad un poco, y con todos estos temas vamos a estar volviendo a tratarlos cada vez un poco más profundamente. Pero para comenzar estamos dando algunas ideas grandes de estos temas, y cuando regresamos a tratarlos, entonces nos profundizamos un poco más en cada uno de estos tópicos. Entonces hoy vamos a pasar al lado más lingüístico, aunque realmente no vamos a entrar en la lingüística, sino ya como hemos mencionado, este problema de cómo definir qué es un idioma, qué es un dialecto, cómo tratamos, cómo manejamos la variación que encontramos en el comportamiento lingüístico las personas y de las comunidades. Entonces vamos a ver el etnólogo con quien yo tengo algo de ver,
es quizá la más citada obra de referencia para la enumeración de las lenguas conocidas del mundo. Y la cuestión de definir lo que hace que una variedad lingüística sea claramente identificable como un idioma en contraste con otro es una preocupación fundamental para un esfuerzo de investigación así, y algunos de los temas generales relacionados con la identificación de idiomas se discuten en la introducción a esa publicación. Desafortunadamente, esta publicación está solamente en inglés, entonces pueden ir ahí al URL y ahí hay una larga descripción de el problema de identificar los idiomas, pero está todo en inglés. Ahora, la lectura de anoche para hoy trataba de traducir algunos de estos conceptos de la identificación de idiomas. Y como ya les dije, vamos a regresar a estos temas en los días que vienen también. Pero para él, como queremos catalogar el número de todos los idiomas vivientes en el mundo, este es algo que es importante. ¿Cómo definimos un idioma? ¿Cómo decidimos que un conjunto de características, de comportamientos lingüísticos forman una entidad discreta que podemos decir es un idioma? Y hay algunos conceptos que debemos tratar y identificar para poder hacer este trabajo. Entonces, quiero que ustedes que tienen sus computadoras, vamos a hacer esta actividad. Y aunque el Señor acaba de decirnos que no debemos pasar a otras páginas mientras que dure la clase, en este momento vamos a hacer la excepción. Si pueden irse al Ethnolog, URL de Ethnolog.com, y ahí van a ver un mapa, y creo que para todos esto debe ser posible. Hay una cantidad de páginas libres que uno puede acceder en el Ethnolog, pero yo fui anoche y aquí en Perú es sin costo, entonces hay acceso libre. Entonces yo supongo que en los otros países de América del Sur también será así. Ahora ustedes que están en Costa Rica, no sé, sí, pero yo creo que deben poder hacer esta actividad sin llegar al límite de páginas libres o páginas gratis que les den en el Ethnolog. Entonces, ahí en la página home del Ethnolog, la primera página, van a encontrar un mapa. Hagan clic en el continente y de ahí pase al mapa de los países o una lista, busque su país, el país de donde viene usted, y ahí le va a abrir una página del país con los datos sobre los generales sobre los idiomas. ¿Puede regresar al PowerPoint anterior para ver la página? Así como. Sí. Pues ahí está el URL. Y pueden hacerlo con su teléfono también. Tienen una forma móvil. Porque es más difícil verlo en una pantalla. Sí se puede. Entonces, ahí van a encontrar el mapa del mundo. Hagan clic sobre el continente de América del Sur, Centroamérica. Ahí va a haber otro mapa de esa región y también una lista de los países. Entonces puede hacer clic sobre su país
y les sale una página de datos sobre este país. Los idiomas principales, una lista de idiomas inmigrantes de los que sabemos que están en el país, y ahí al fondo hay un cuadro de estadísticas, de números, de cuántos idiomas hay. Entonces, para su país, ¿cuántos idiomas hay en total en este país? Entonces, ustedes que son de Perú, ustedes que son de 93. Colombia, Venezuela, Argentina. Esto es de Wisby. Sí, es decir, es un proyecto de sí. ¿Cuántos de estos idiomas son vivos? Debe ser, va a decir, 93. living. 23. 28. Okay. ¿Y cuántos son extintos? 11. 11. Vigoroso. ¿Qué es vigoroso? Vigoroso. Fuerte. Fuertes. Sí. Muertos. Muertos, extintos, idiomas extintos. Pero acá no dice. Bueno, tal vez no hay. Todavía no están muertos. ¿En dónde? En el moradito, institucional. El azul, ¿qué es? No, pero ahí sale una lista. Hay una lista que dice language count. Claro, sí, pero está en inglés. No, pues siempre. Sí. No, pero siempre Debe decir algo como tiene todas las hay listas. tal número de idiomas en total. De estos, una cantidad son vivos, living, y una cantidad son extintos, extinct. Y de ahí va analizando más. Y cómo se determina if it's in trouble, si está en problema. Sí, hay una otra análisis en cuanto a su estado de vitalidad. ¿Okay? Y también en esta edición, por la primera vez, estamos identificando cuántos son indígenas y cuántos no son. Entonces, ¿cuántos idiomas son indígenas en su país? 78. ¿Okay? ¿Y que no son indígenas? ¿No indígenas? 4. En Argentina 15 y 8 que no son. ¿Okay? ¿Qué tenemos de Perú? No, aquí, el equipo de Pucallpa dice, idiomas son 104, vivos son 93, extinción 11, 91 son indígenas y 2 idiomas no son indígenas, 7 idiomas son institucionales y 27 idiomas están en desarrollo. Sí. Que encontró el Perú. ¿Okay? Entonces, ok. Entonces, ustedes pueden ver más o menos un perfil del estado lingüístico, de la cantidad de idiomas que están. Pero es un ejemplo de esta actividad de contar idiomas, de catalogarlos, tratar a los idiomas como si fueran unidades contables, algo que podemos realmente identificar como objetos discretos de otros objetos y contarlos, catalogarlos en categorías y así. Y este es algo que es posible porque hemos decidido en el Ethnolog usar ciertas definiciones de qué compone un idioma, cuáles son las características de un idioma identificado que así podemos contar. Pero hay mucha discusión sobre eso, no todos están de acuerdo con todas las definiciones. Hay algunos que dicen que realmente no se puede contar los idiomas porque
que los idiomas no son tan discretos, no se puede identificar dónde comienza un idioma y dónde termina ese mismo idioma y comienza otro. Entonces, esto es algo que está siempre bajo discusión, bajo debate, de si los números del ESMOD están correctos. Se ha criticado a nosotros en este proyecto por ser cristianos, por tener una agenda de la traducción bíblica, que muchas veces dicen que multiplicamos los números porque queremos hacer muchas traducciones. Y entonces dicen que dividimos a los pueblos, dividimos a los grupos étnicos por tratar de hacer muchas más traducciones. Y hay otros que dicen, bueno, esos misioneros no saben su lingüística y realmente ellos dicen que es un idioma, pero hay tanta variación, realmente son 5 idiomas. Entonces, siempre hay los que dividen y siempre hay otros que quieren juntar. Y entonces esto es un número que siempre está bajo discusión, que siempre se está criticando, que los números no están correctos, porque yo como lingüista quiero usar otros criterios para definir qué es un idioma. Entonces tenemos que pensar en cuáles son los criterios que usamos. Entonces, por ejemplo, tomemos el caso del chino, que todos sabemos que el chino sí es un idioma. Hay billones de personas que hablan el chino. Pero en el ESMOD identificamos muchas variedades, muchas variantes que se denominan con el nombre chino. Entonces, el chino Gan, chino Hakka, chino Biju, chino Xinyu, el chino tal vez más conocido, el mandarino, chino Minbei, chino Mindong, chino Minnan, chino Minzhong, Oxian, chino Wu, chino Oxian, chino Hui. Entonces, todas estas variedades en el ESMOD los contamos como idiomas distintos, pero se conocen y se tratan muchas veces como si fueran un solo idioma. Entonces, ¿es el chino un idioma o es el chino muchos idiomas? Y aún dentro de cada uno de estos que tienen sus códigos ahí, sus 3 letras, un código de 3 letras, aún dentro de cada una de estas variantes hay mucha variación también. Entonces, cuando yo viví en Malasia, ahí había muchos que hablaban una variedad o varias variedades del chino Minnan, pero ahí eso se conocía como, tenían varias, Teochew fue uno, Hakka fue otro, y así con varios nombres, cada uno identificando su propia variedad. Y entonces no mucho hay comprensión entre estas variantes. Entonces, la situación del chino es muy complicada, es muy complejo. Y decir que hay solo un chino no es correcto, pero decir que hay 100 chinos no es correcto tampoco. Entonces, ¿cómo lo ponemos juntos? ¿Cómo manejamos toda esta variación? Y cómo identificamos qué es la unidad en que debiéramos estar trabajando cuando comenzamos un programa de desarrollo de las lenguas. Entonces, algunas preguntas para pensar. ¿Por qué no unificar todos los idiomas individuales, en este caso el chino, y como un solo idioma? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuáles serían los obstáculos para unificarlos y decir que solo hay un chino? Entonces, tal vez le viene a la mente una
unas ideas sobre esto. ¿Por qué no? Porque creo yo había infinidad de términos para que todos de una forma se puedan entender, ¿no? O sea, tiene que ser una lista larga de palabras, ¿no? Todos tenemos que conocer a la vez. Bueno, en el caso del chino, tienen que conocerse todos, ¿no? Es un poco complicado. Sí. Sí, un hecho es que todas estas variedades no se entienden. Entonces, cuando uno dice yo hablo chino, siempre tienes que preguntar ¿qué clase de chino hablas? ¿Cuál de los chinos? Y ellos, yo hablo Minong, Mindong, yo hablo Minnan y yo hablo Yue. Entonces, y ellos no se entienden. Son completamente distintos en su vocabulario, similares en su estructura, pero muy distintos en su vocabulario. Además, usted dijo que no nos enfocáramos solo en el idioma, sino sí en la comunidad de habla. Entonces, al unir, estaríamos de alguna forma incomodando, no sé, distorsionando las identidades de muchas comunidades de habla o imponiendo algo, ¿no? Sí, que muchas veces tienen identidades distintas. No se ven, no, ellos no piensan que son miembros de la misma raza o de la misma grupo étnico. Si ellos miran que tenemos identidades distintas y no somos parte de esos otros que dicen que hablan chino, hablan porque no hablan como nosotros. Entonces, esta de la identidad entra en nuestro taller. Creo que como el idioma por sí solo no tiene vida si es que no está en una comunidad, pienso que de la misma manera no se podría unificar porque somos personas de relaciones. Entonces, si unificaríamos, yo no tendría que darme buen tiempo para irme a la China y relacionarme si es el mismo idioma, en este caso, si fuera el castellano que significa en todo el mundo. Entonces, es imposible para nosotros, ¿no? Si somos de mucha relación como comunidad. Okay, sí, exactamente. Entonces, ¿por qué no unificarlos? Uno que es porque son distintos, son tan diferentes que no hay comprensión, que no pueden entender el uno al otro cuando están hablando. Son lingüísticamente diferentes en su léxico, en su sistema fonológico, entonces tienen muchas diferencias. Y de ahí viene la otra pregunta, ¿cómo se relaciona la identificación de un idioma con la identificación de una etnia, de un grupo étnico? Y esta relación no siempre está completamente directo y claro. A veces es difícil porque las personas dicen que somos todos de una etnia, somos todos del mismo grupo, pero hablamos idiomas distintos. Y a veces está el reverso, que dicen, bueno, hablamos todo el mismo idioma, pero no somos del mismo grupo, no somos como ellos. Entonces, el idioma es parte de la identificación étnica y es parte de la identidad de la persona, pero no es el todo, no existe una relación directa entre el idioma y la identidad. Aunque en este curso, y para mí como sociolingüista, sí vamos a proponer que el idioma es uno de los marcadores más fuertes de la identidad social, de la identidad étnica. Y aún yo diría que la variación dialectal, la variación geográfica, es parte de la manera en que nosotros nos identificamos como miembros de cierto grupo.
pero no siempre es muy claro, no siempre es muy directo esta relación. Hay una intervención, dice, sería como tratar de unificar la misma cultura y volvemos al punto de diversidad. Sí. Sí, entonces, en el caso del chino, hay una larga historia, por supuesto, de las relaciones entre los grupos y el imperio chino, quienes conquistaron a quienes y todo eso. Pero el chino mandarino es más o menos el chino estándar, es el chino que se usa en el norte del país, pero también ha llegado a ser el idioma nacional. Y entonces el chino mandarino se enseña en todas las escuelas, los niños tienen que aprenderlo, todas las personas educadas llegan a hablar el chino mandarino, además de su variedad local. Y también tienen la historia de usar un sistema ortográfico que no está a base de los sonidos, sino que es lo que llaman ideogramas, que cada símbolo en su ortografía representa un concepto, una idea. Entonces pueden leer estos símbolos pronunciándolo a su propia manera, asignándolos el vocabulario de su propio idioma. Entonces todos estos chinos pueden usar casi sin problemas las mismas materias escritas, porque están usando este sistema donde uno mira lo que está escrito y no le dice cómo pronunciar, sino que es el sentido de las palabras. Entonces, los que hablan mandarino pueden pronunciarlo de una manera, los que hablan cantonés lo pronuncian de otra manera completamente distinta. Las palabras no son de ninguna manera similares. Entonces uno puede mirar unos símbolos y el mandarino dirá, eso es gracias, sheshe. Pero en cantonés mira los mismos símbolos y dice, gui. Entonces con los mismos símbolos escritos, ellos pueden entender, pueden leer los mismos periódicos. Cuando van al cine, allí van las películas con los subtítulos y todos están leyendo, pero están escuchando, están interpretando estos subtítulos a su propio idioma. Entonces, eso sirve para unificar de cierta manera a todos los chinos, toda esta variación que pueden usar sin muchos problemas. Siempre hay algunos, porque a veces el cantonés no conforma exactamente al mandarino, pero ellos sí pueden usar, leer las mismas productos literarios y con comprensión. Y este sistema aún se ha pasado a otros países hasta que los japoneses también esta ortografía. Ellos pueden leer algo escrito en chino y saben qué es, aunque no hablan ninguna clase de chino. Y también los coreanos es igual, que ellos también pueden usar este sistema ortográfico y ellos pueden mirar un producto que tiene todo escrito en chino y dicen, eso es. Y saben qué es, aunque no saben cómo decirlo en chino, pero sí saben qué quiere decir esto que está escrito. Yo fui a una conferencia en Tokio con un colega japonés y fuimos en una tienda y estaban todos los productos chinos y ellos dijo, eso son manías, eso son otra cosa. Y sí, ella pudo traducir para nosotros del chino porque ella pudo leer estos símbolos. Entonces, es un sistema que sirve para unificar cuando hay mucha variación. Este sistema de usar un sistema ortográfico que no está a base de sonidos,
sino a base de ideas y conceptos. Muy bien. Entonces, generalmente lo que se usa para identificar un idioma en contraste con otro son las diferencias estructurales. Ya están todos despiertos. Hemos hablado de esto de la identificación social y vamos a regresar a eso. Pero para los lingüistas, la manera más importante o tal vez más útil de identificar un idioma es mirar al idioma mismo, describirlo, analizarlo y tratar de ver cuáles son las similaridades a otra variedad, cuáles son las diferencias y qué cantidad de diferencias son suficientes para decir que ya no es el mismo idioma. Entonces, esto es la perspectiva estructural. Entonces, una manera de hacerlo es tomar una lista de palabras en un idioma, una variante, tomar una lista de palabras en otra variante, hacer una comparación y contar cuántas palabras son similares, cuántas palabras son distintas. Llegamos a un porcentaje de lo que llaman similaridad lexical, que el vocabulario es el léxico del idioma. Y a base de eso pueden decir, bueno, solo tienen 60% de su vocabulario en común. Entonces va a ser muy difícil que las personas se entiendan cuando hablan del uno al otro. Entonces a base de eso pueden decir que realmente son distintos idiomas. En otros casos tal vez encuentran que, bueno, hay 85% de similaridad. Y entonces puede ser que son variantes del mismo idioma, porque usando esa cantidad de palabras similares, sí van a poder comunicarse el uno con el otro sin problemas. Entonces, eso es una manera. El problema con ese método de comparación léxico es que muchas veces, para hacerlo, primero tienen que encontrar personas que no han tenido contacto con la otra variedad. Porque si íbamos a hacerlo con inglés y el español, entonces vienen conmigo y me dicen cómo se dice vaca, cómo se dice caballo, cómo se dice. Entonces yo le doy todas las palabras y después vienen a pedir palabras en el otro idioma y yo conozco ese otro idioma, entonces yo les voy a dar esas palabras. Y si yo conozco la otra variedad, es muy posible que voy a usar préstamos, que voy a usar palabras del otro idioma. Y así la comparación realmente no sale bien porque están midiendo no las estructuras de los idiomas, sino mi conocimiento de los idiomas. Entonces, eso afecta los resultados. El otro problema con este método es que el vocabulario es solo una parte de un idioma. Puede ser que hay diferencias en la gramática, puede ser que hay diferencias en la fonología. Entonces, aunque realmente las palabras son relacionadas, no se pronuncian de la misma manera. Y las personas que no tienen contacto con el otro idioma o la otra variedad no van a entender qué están diciendo. Alejandro acaba de mencionar que en Mozambique muchas veces los que hablan el portugués de Mozambique no entienden los que hablan el portugués de Brasil. Y no es que usan, a veces sí usan palabras diferentes, distintas, pero muchas veces es por la pronunciación, es por la fonología, que las mismas letras, fonemas del idioma se pronuncian de una manera distinta y así no se entiende.
Entonces, hay más que solo el vocabulario que afecta la inteligibilidad o la comprensión de otra variedad. Entonces, este sistema de comparaciones léxicas no es suficiente, pero es su primer paso en la identificación. Otro método que se ha agregado a la comparación léxica es el sistema de, bueno, realmente lo que es más importante es la comprensión. ¿Pueden las personas entender, comprender lo que están diciendo personas que hablan la otra variedad? Y un método que se ha elaborado para medir eso es lo que llaman un test de historias grabadas. Entonces yo paso a un lugar y pido a los hablantes de ese lugar, dime un cuento, dime una historia, y lo grabo y después hago una lista de preguntas. ¿Qué pasó con la persona en esta historia? ¿A dónde fue? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué fue interesante? ¿O qué pasó con la camioneta en que iba? Cosas así sobre el contenido del cuento. Grabo eso, voy a otro lugar y paso esa grabación, pues, y traduzco las preguntas a la variedad del nuevo lugar y les pido qué pasó. Y ellos contestan si entienden. A veces dicen algo que realmente no es correcto, no es claro que no han entendido lo que estaba contando en esta historia. Y así uno puede ir midiendo el nivel de inteligibilidad de una variedad en contraste o en comparación con otra variedad. Y aquí también se afecta mucho si yo conozco la otra variedad. Si yo he pasado al mercado ahí muchas veces y yo sé cómo hablan, qué dicen, cuáles son sus palabras que no son nuestras, entonces voy a escuchar este cuento y voy a entender mucho. Entonces puede ser que con personas así, que no es una medida real o una medida correcta de la similaridad entre las variantes. Entonces, medir la similaridad estructural puede ser bien complicado. Estos métodos requieren mucho tiempo, una inversión de personas que hacen estas encuestas y que busquen los datos correctos para hacer un análisis que realmente es correcto. Y después de todo esto, siempre queda el problema de cuáles serán los criterios. ¿Es 60% suficiente o insuficiente para decir que son el mismo idioma? ¿Por qué no 65%? ¿Por qué no 70%? ¿O por qué no 40%? Pues escogemos estos niveles más o menos arbitrariamente. Bueno, están basados en experiencia, en cierta cantidad de experiencias, pero realmente los criterios son muy subjetivos. Y eso es donde viene el debate entre los lingüistas. Que, bueno, ellos dijeron que es distinto a base de estas pruebas que hicieron, pero estaban usando un criterio de 60% y eso es muy alto. Es muy duro esperar que entiendan a ese nivel. Entonces, cosas así que siempre cuando uno dice que, bueno, ese es solo un dialecto o solo una variante de otro, hay que mirar cuáles son los datos, cuáles fueron los criterios que se usaron, cómo se tomó esa decisión. Y siempre eso está completamente a base de la estructura de los idiomas. Es la estructura lingüística de estas variantes. Hay dos conceptos
Bueno, en cuanto a eso, cuando hablaba de si la persona conoce el otro idioma, hay unos términos que usamos para eso. Hablamos de la inteligibilidad inherente. Es decir, yo te entiendo porque su variante es suficiente similar a la mía, que yo puedo entenderle sin tener que aprender nada. No tengo que aprender nada. Solo nos entendemos porque estamos hablando variantes muy similares. Y esto está en contra de la inteligibilidad adquirida, que es yo te entiendo porque he estudiado el español. El inglés no es muy similar al español. Hay ciertas similaridades, pero no es suficiente similar que yo puedo entender el español sin haber estudiado algo del idioma. Entonces, hay inteligibilidad porque hemos tenido contacto, hemos aprendido, he estudiado, he hecho algo para aumentar mi propia proficiencia en la otra variedad. Y eso es la distinción que tenemos que tomar en cuenta y siempre cuando estamos haciendo esta clase de estudios queremos lo más posible buscar personas que no tienen inteligibilidad adquirida, sino que estamos pidiendo únicamente la inteligibilidad inherente. Es decir, estamos comparando los idiomas y no los sujetos, no los víctimas de nuestros estudios. Entonces, otro concepto son términos alemanes que son bastante útiles, pero aquí estamos entrando, saliendo, mejor dicho, de lo que es completamente lingüístico, estamos entrando un poco en lo que es la sociolingüística. Y esto es que algunos idiomas son claramente distintos. El inglés es muy claro, es obvio que el inglés no es chino. El chino no es inglés, son tan distintos que no hay problemas en decir que, bueno, sí son idiomas distintos. Ahora, distinguiendo entre todos estas variedades de chino es un poco más difícil, porque al extranjero suenan muy similares, tienen muchos rasgos comunes, todos usan tono, todos usan ciertas estructuras gramaticales, sus palabras tienden a ser de una sílaba y ellos ponen todas estas palabras para formar oraciones. Entonces hay ciertos rasgos comunes. Entonces no es tan fácil declarar que estos son un mismo idioma o que no son un mismo idioma. Pero cuando está muy claro, cuando es obvio, entonces usamos este término que son idiomas abstract, que es el término alemán. Y esto más o menos se traduce como se ponen, sí, abstract, es que ahí está, ¿okay? Es claro, abstract, y es por la estructura. Y esto viene en contraste que la otra situación no son tan claros. Por ejemplo, los ingleses criollos del Caribe o ingleses locales como Singlish y Spanglish que mencionamos el otro día. No es tan claro que si estos son idiomas distintos o no, porque llevan muchas características en común. Pero muchas veces estos se declaran idiomas a base de otros criterios. Por ejemplo, el gobierno de un país declara que este es nuestro idioma, vamos a desarrollarlo y no vamos a considerar que es dialecto de otro idioma, sino es un idioma distinto. Y este fenómeno, el término alemán que se usa es Ausbau. Y esto quiere decir que son construidos. El Ausbau se usa cuando uno tiene una casa
quiere poner otro cuarto en la casa, entonces ya vamos a construir para afuera, vamos a expandir nuestra casa, aumentar nuestra casa. Entonces estos idiomas son los que llaman idiomas Ausbau. Entonces esta distinción, hay algunos idiomas que, aunque tal vez pudieran ser desde el punto estructural como variantes de otro idioma, por razones políticos, nacionales, de identidad, estos se han declarado que son distintos. Entonces, el sueco y el noruego, muchos dicen que realmente son un solo idioma. Los noruegos pueden entender a los suecos a los noruegos. Pero hay una frontera nacional, hay una larga historia de combate entre los reinos de tiempo antiguo, y así los suecos no quieren identificarse como noruegos, ni los noruegos como suecos, y si son idiomas distintos, se han elaborado materiales completamente distintos, están enseñados como idiomas distintos. Hay formas, normas estándar de estos idiomas que no son iguales y se tratan como idiomas distintos. Otro caso es el idioma nacional de Indonesia y el idioma nacional de Malasia. Son muy similares, pero los dos países, cuando ganaron su independencia, cada gobierno decidió, bueno, vamos a elaborar nuestro idioma nacional siguiendo ciertos criterios, ciertos principios, y los de Indonesia decidieron hacerlo de una manera, los de Malasia decidieron hacerlo de otra manera, y ya son Bahasa Indonesia, Bahasa Malasia, son idiomas distintos. Y si se entienden, hay bastante inteligibilidad, usan muchas palabras que son iguales, pero sí hay también hay bastantes diferencias. Y colegas que han trabajado en Indonesia y que han venido a Malasia dicen, bueno, tratamos de usar Bahasa Indonesia, pero al fin nos rendimos, porque siempre nos estaban preguntando, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué usa esa palabra? Nosotros decimos eso. Entonces ellos al fin decidieron, bueno, vamos a hablar Bahasa Malasia. Y tenían que aprender las formas, las normas, las estructuras de estos idiomas. Pero son idiomas Ausbau, están elaborados, están construidos a base de ciertos criterios que los poderes, el gobierno o unas agencias han decidido deben seguir para desarrollar su idioma. Entonces, eso no sucedió, digamos, en Suiza, ¿no? Que también sucede con el suizo, alemán, el francés, el italiano, pero todos manejan esos idiomas y también los oficiales, el alemán, el suizo, el italiano. Sí, exactamente. Sí. Suiza es un ejemplo que para los sociolingüistas es una maravilla, porque es un ejemplo de eso, mucha variación, pero se ha unido bajo un idioma estándar que en la región alemana de Suiza es el alemán estándar, pero casi cada pueblo, cada valle en Suiza tienen su propia variedad y no están escritas, no están muy elaboradas. Todos los niños van a la escuela, aprenden el alemán estándar. Toda la lectura, casi toda la lectura está en el alemán estándar, pero cuando hablan su variedad. Tengo un colega con Wycliffe que cuando es suizo, cuando él se introduce a otros traductores, él dice, yo soy un hablante de un idioma minoritario no escrito.
el alemán suizo. Entonces, eso es la situación ahí, el contexto ahí, donde el alemán suizo no se ha elaborado, se ha mantenido como un idioma oral, sin alfabetización, sin la producción de literatura y toda la educación, todos los usos formales están en el alemán estándar, que es el alemán que también se habla en Austria y también en Alemania. Sí. Y lo mismo con el italiano y francés de Suiza. Ellos tienen 4 idiomas mayores ahí y siempre existe el mismo fenómeno, que la variedad local suiza no es igual a la variedad estándar de estos idiomas. Entonces, vienen los niños hablando un idioma en la casa y aprendiendo el otro en la escuela, usándolo para todos los usos públicos. Vamos a hablar mucho más de esto cuando llegamos al tema de diglosia, que es un concepto muy importante para nosotros. Muy bien, entonces la identificación estructural es lo que prefieren los lingüistas, pero no es siempre suficiente, porque los lingüistas, si fueran honestos, dirían, bueno, no hay necesidad de tener noruego y sueco. Podemos unificarlos, porque realmente son tan similares que deben ser un solo idioma. Pero hay otros factores, la estructura no es todo. Entonces, de Abstand en contra de Ausbau es un concepto que es muy útil para entender lo que está pasando. Entonces, ¿cómo manejar la variación? Como mencioné al principio del curso, eso siempre ha sido un problema para la lingüística, como una disciplina, que no sabemos los métodos que hemos elaborado se construyeron a base de ciertas presuposiciones sí, sobre cómo es el idioma. Y una de estas ideas fue que los idiomas son unidades homogéneas que podemos identificar, que podemos describir. Levante un poquito más la voz porque no sé que el sonido se va y se viene para él. Pongo mi cosita aquí mejor. Ok, a ver si es mejor. Voy a hablar un poco más fuerte. Entonces, esto siempre ha sido un problema para la lingüística, porque a base de los conceptos fundamentales de la lingüística ha sido la idea de que hay un sistema gramatical o un sistema lingüístico dentro de nuestros cerebros que es completamente regular, sistemático, que se puede describir usando reglas, fórmulas y otras formalidades. Y también hay la manera en que las personas realmente hablan, y esto contiene errores, se usan, bueno, comienzo a decir algo, cambio la mente y lo digo de otra manera. Ustedes han notado bastantes veces que yo he comenzado usando un género y tengo que cambiarlo porque me acordé, bueno, eso no es femenino, es masculino. Entonces, esos de comportamiento actual es algo que está fuera del sistema. Entonces, para mucho de la lingüística o la historia de la lingüística, este comportamiento no es importante. Realmente no nos da datos, porque contiene muchos errores. Y lo que queremos analizar, lo que queremos describir, es el sistema que está en la mente. Y las personas cuando hablan, ellos tienen ese sistema
y reconocen cuando ya no lo están usando y tienen que corregirse, a veces regresen a comenzar de nuevo. Entonces no queremos tomar en cuenta todos estos errores. Solo queremos saber cuál es el sistema puro de la gramática, de la fonología del idioma. Y entonces eso ha sido un problema porque realmente los datos lingüísticos que coleccionamos no representan claramente el sistema. Ellos representan el comportamiento de los hablantes. Entonces, el analista tiene que buscar todos estos datos y decir, bueno, esto no es correcto, esto no conforme al sistema. Y realmente es un método no muy científico, porque un concepto de la ciencia es miramos los datos, analizamos los datos y los datos nos llevan a nuestras conclusiones. Pero para tener un análisis completo lingüístico, lo que hacen es, estos no son datos. Están allí, pero no son datos. No, los voy a dejar a un lado. Esto no conforme al sistema, lo voy a dejar a un lado. Entonces, no es un método completamente, rigurosamente científico. Entonces, ya mencioné el problema de los criterios, cuánta diferencia es suficiente para calificar a una variedad como otro idioma. Estos porcentajes no son bastante arbitrarios. Y hemos visto que muchas veces sí funcionan en práctica, pero no hay muchos estudios que dicen que se han hecho para realmente comprobar que cierto porcentaje es lo suficiente. Y han habido muchos debates aún dentro de nuestras propias organizaciones sobre cuál es el nivel de proficiencia en segundo idioma que una persona, que hace a una persona capaz de entender las escrituras en segundo idioma. Entonces, estos criterios están siempre bajo reconsideración, bajo debate, etc. Muy bien. Tal vez ustedes han notado que no mucho me gusta usar el término dialecto. Y eso es por la historia del término, que para muchos, popularmente, mucha de la gente en la calle, decir que algo es un dialecto es decir que es deficiente. Entonces, los que hablan un dialecto no hablan correctamente o hablan una forma deformada del idioma. Entonces, el dialecto tiene muchas connotaciones de que es algo malo, algo deficiente. Entonces, no mucho queremos usar este término por este mal entendimiento de lo que quiere decir. En Guatemala, comúnmente, el español sí es un idioma. Todas las variedades de la gente indígena, ellos solo hablan dialectos. El dialecto es algo menos, algo peor, algo no completo, algo que realmente no funciona como un idioma. Entonces, tratamos de no usar este término por esa razón, aunque sí reconocemos que todos los idiomas tienen sus dialectos lingüísticamente, hablando técnicamente, sí, estos son dialectos, pero el término se malentiende y por eso no queremos usarlo. Hay una pregunta, dice si hay diferencia entre dialecto y variante. Una pregunta de Venezuela. ¿Cuál es la diferencia? Ajá. Okay. Sí, bueno, realmente no hay diferencia. Cada dialecto es una variante. Cada variante realmente es una clase de dialecto. Solo que el término dialecto
por estas razones de que siempre implica algo malo, algo que falta en la variedad que se usa. Tratamos de no usarlo. Ahora, con otros que sí reconocen lo que queremos decir, sí podemos usar el término. Con otros especialistas podemos hablar de dialectos, pero comúnmente este término es un término negativo. Entonces evitamos su uso si podemos hacerlo. ¿Qué otro problema que surge? Si cada individuo tiene su propia variante, ¿no? Será posible que no existe tal cosa como un idioma. Entonces, si cada uno de nosotros hablamos una variante distinta, entonces, yo no hablo igual a Wes, yo no hablo igual a ningún otro hablante de inglés. Yo tengo ciertas características en mi habla de inglés que son únicas a mí. Y entonces, si todos estamos así, ¿cómo podemos decir que existe un idioma inglés? Y esto es un problema de la variación, que si generalmente las gramáticas estructurales que se han escrito vienen de un lingüista que pasa muchos días con una persona coleccionando datos. Y a base de eso él dice, bueno, eso es la gramática del idioma, pero realmente es la gramática de su informante. Y es la descripción del idioma de su informante. Y aunque es de 3 o 5 o 10 informantes, ¿cómo sabemos que la muestra de los hablantes es suficiente para realmente describir todo el idioma, todo lo que es el idioma? Y aún entre estos informantes va a haber que no siempre están de acuerdo. Una vez fuimos a cenar con unos amigos traductores que trabajaban con los quichés en Guatemala. Y allí había la señorita que trabajaba con ellos en la casa, un hablante de quiché. Allí estaba la pareja que nos invitó, ellos hablaban de quiché durante muchos años. Allí estaba otra amiga hablante del quiché y otra pareja hablantes del quiché, nativos hablantes del quiché. Y mi esposa estamos. Y yo estaba aprendiendo el quiché. Y había escuchado que a veces, para decir la mitad, algunas personas dijeron inquiak. Y otra persona había escuchado que dijo nikiak. Y entonces yo les pregunté, ¿cuál es correcto? Y entre las 6 personas allí, yo lo digo de esta manera, yo lo digo así. Y aún los esposos, ¿tú dices eso? Entonces ellos ahí en este grupito había una variación en solo una palabra común, y ellos ni se habían dado cuenta de que no todos hablaban igual, de la misma manera. Entonces, esta variación existe. Entonces, si yo quiero escribir una descripción del quiché, y voy a poner el léxico ahí, la palabra para la mitad es ¿qué será? Entonces, eso es el problema de cómo definir qué es el idioma, que no hay tanta variación, que tenemos que tomar decisiones, hacer declaraciones generales, tratar de indicar algo que sí es más o menos cierto, pero no podemos describirlo de una manera completamente detallada o completamente correcta, porque existe esta variación. Entonces, eso nos ha llevado a los tiempos contemporáneos con
con la venida de la filosofía postmoderna, donde en la ciencia que está afectando bastante a las ciencias, porque la perspectiva postmoderna es que realmente no hay nada cierto, no hay verdad ni error, que todo el mundo está solo lo que nosotros percibimos. Entonces yo miro al mundo, yo miro algo, pero no tengo ninguna certeza que tú estás mirando al mismo mundo que yo veo. Y mi mundo es lo que yo percibo, tu mundo es lo que tú percibes. Entonces no podemos decir que realmente hay una realidad objetiva que está ahí. Y entonces esto ha venido afectando a la lingüística hasta que ahora la perspectiva de modo es que realmente no se puede decir que existe un idioma, que realmente los idiomas no existen, que son nada más que percepciones. Que yo miro que sí hay personas que hablan de cierta manera y yo les pongo un rótulo de inglés, pero no es, realmente no existe tal cosa, que solo es un rótulo que yo pongo. Entonces yo defino para mí qué es el inglés, tú definas para ti qué es el inglés y no necesariamente vamos a estar de acuerdo. Entonces, un idioma no es un objeto real en sí, sino que es una construcción social y una etiqueta que ponemos a un conjunto de comportamientos compartidos. Entonces, ya la lingüística realmente se está abandonando la idea de estructura. Hay ciertos lingüistas que dicen que el concepto de sistema gramatical no es un concepto útil, que no podemos describir ningún sistema en un idioma. Entonces, ustedes piensen que sí pueden decir Alonso, Aronza, Simonza, que es un sistema, que se puede ponerlo en estas categorías, pero realmente solo lo único que podemos decir es hay ciertas personas que cuando ellos hablan, ellos dicen Alonso, Aronza, pero no sabemos si es algo sistemático o si es una estructura en su mente. Solamente podemos decir que es su comportamiento. Entonces usan el concepto de comportamientos sedimentados. Entonces, en vez de sistema hay hábitos. Tenemos el hábito de indicar la persona primera singular con O al final del verbo. Tenemos el hábito de usar AS como indicar la segunda persona singular en los verbos. Pero no es un sistema, es nada más que un hábito. Y muchos compartimos este hábito, pero no es un sistema. El idioma no existe afuera de estos comportamientos de las personas. Entonces, según este punto de vista, no debemos hablar de un idioma, sino debemos hablar de la actividad de lingüificar. Hay muchos verbos así raros que usan, en vez de decir que hay un idioma, en vez de describir un idioma, dicen, bueno, vamos a hablar de la lingüificación de estas personas. Entonces, es un mundo mucho más nebuloso. Un mundo muy Tienen el hábito de incomodarnos la vida. Sí. Y bueno, y mi queja con todo esto es que ya no estamos mirando a datos, porque los datos no existen. Y para la lingüística, la sociolingüística, estamos entrando no en analizar el mundo afuera, porque no existe, sino que estamos analizando mis percepciones del mundo. Entonces, yo fui a cierto lugar y esto es lo que yo vi. Y
y esto indica que yo tengo estos prejuicios o que yo tengo estos conceptos, y entonces voy analizando a mí y mis problemas, mis perspectivas, y no a lo que realmente está pasando. Entonces, llega a ser más o menos como la crítica literal. Yo leo un libro y digo, bueno, el autor claramente quería decir eso y tenía estos problemas y cierta perspectiva psicológica, pero no sé realmente si eso fue lo que intentó el autor, porque son mis percepciones. Yo me preguntaba, esos lingüistas que acaso ya los ojos demasiado, van más allá, pero similar al autor. Así, claro. ¿No? Entonces hace, como se dice, ¿no? Estamos en la nebulosa y todo eso, entonces, como que en un sentido que si es que no existe el idioma, no existe nosotros, o sea, es como decir, no existe Dios, ¿no? Entonces al final es otra rama de que son las creencias o humanistas. Sí, sí, es un resultado que se espera si uno tiene una filosofía que dice que realmente no hay diseño, porque todo es solo comportamiento, no hay ningún sistema, porque no hay ningún diseñador. Y es lógico si uno comienza desde el principio, pero la inconsistencia en casi todas las ciencias ahora es, a pesar de que realmente creemos que no existe el mundo afuera de nuestras mentes, seguimos analizando, seguimos coleccionando datos, seguimos usando estos modelos que, aunque decimos que realmente nos sirven estos modelos, pero lo vamos a seguir usándolos. Entonces hay una inconsistencia en la ciencia hoy en día. Pero eso es importante para nosotros. Hemos criticado a la lingüística tradicional porque no pudo manejar la variación. Ahora parece que hemos ido completamente al otro lado, donde solo hay variación. No hay nada de común, no hay ningún sistema, es solo la variación. Entonces, lo que eso hace a la lingüística es lo hace muy subjetiva, la palabra muy común que se usa es una ciencia ahora de reflexión, de autorreflexión. Entonces, yo siempre estoy reflexionando sobre qué estoy percibiendo y por qué lo percibo así. Y no cómo es esta cosa que estoy estudiando. Pero es importante para nosotros, porque por lo menos la lingüística se ha dado cuenta de la variación que antes dejaba a un lado. Entonces, hemos incluido más, está más amplio la perspectiva ahora, porque se incluye la variación. Y nosotros podemos participar en la ciencia reconociendo que no es completamente de un lado y del otro, sino que sí hay sistema, sí hay comportamiento, sí hay factores comunes y también hay variación. Y no es ni uno ni el otro, ni uno y no el otro, sino que tenemos que mirar a los dos. Que este sistema sí es algo diseñado por Dios. Estos sistemas, múltiples sistemas que existen, y también esta variación es algo creado por Dios, que se puede estudiar. Y el reto para nosotros es encontrar una teoría, una perspectiva filosófica que incluye los dos, que no deja a un lado el uno ni el otro. Yo sé que tal vez esto es un poco
más allá de un curso de introducción. Pero sí es un concepto que yo creo que es importante que ustedes reconozcan cómo la trayectoria de la ciencia. Ustedes están entrando, si se meten en la lingüística, están entrando en una ciencia que está en vías de cambio, en unos cambios tremendos. Entonces, el otro lado es la identificación funcional. Y ya hemos mencionado muchos de estos puntos. La estructural mire a la estructura del idioma y dice, bueno, son claramente distintos o son suficientes distintos que podemos identificarlos como un solo idioma o dos o más idiomas. La perspectiva funcional es como esto de sueco y noruego, que no son claramente distintos, pero sí funcionan como si fueran distintos. En la sociedad, en las mentes de las personas, en los usos diarios, funcionan como idiomas distintos. Y así, según esta perspectiva, es su función que nos ayuda a decidir, bueno, eso sí realmente es un idioma y en contraste con otro. Y los hablantes aceptan la variación y muchas veces ni son conscientes de ella. Muchas, como indiqué en este ejemplo de la cena con los hablantes quichés, ellos todos estaban diciendo esa palabra de su propia manera y ni se dieron cuenta de las diferencias entre sí hasta que yo les pregunté. Tenían que enfocar en mi madre. Yo lo digo así. Y mi esposa lo dice así. Yo nunca sabía que ello fue diferente. Entonces, hasta que se levantaba a nivel de conciencia, ellos no se dieron cuenta de esta variación. Entonces, cada uno usando su propia variante, pero según sus percepciones, según su manera de vivir, esa variación es completamente aceptable. Y los hablantes no se entienden, pero están de acuerdo en usar una variante estándar, que es para ellos el idioma. Este es el concepto de Ausbau que mencionamos. Entonces, ejemplo de los alemanes suizos que muchas veces no se entienden de un valle a otro, pero todos aceptan que el estándar es el idioma. Y cuando preguntas a un suizo qué idioma habla, él va a decir alemán, pero realmente habla una variante que él concibe como variante de alemán estándar. Entonces, muchas veces los idiomas estándar, como Bahasa Malasia, como alemán, el francés de París, que es el estándar de francés, estos llegan a ser el concepto de que es el idioma francés, es el idioma de París. Tú no vienes de París, pues hablas un dialecto, hablas una variante del mero francés que es el estándar. Y el francés de Canadá no es el mero francés, es un francés distinto del estándar. Entonces, muchas veces, aunque hay mucha diferencia, los hablantes llegan a reconocer que el idioma estándar, el idioma elaborado, es lo que llamamos el idioma. En español, no mucho nos afecta aquí a este lado del Atlántico, pero en España el mero español es lo que dice la Academia Real del Español. Ellos decimos esto, no decimos otro. Y eso es la definición de qué es el español, que está a manos de estos sabios que están elaborando el idioma. Y todos nosotros que no decimos cinco, no hablamos el mero español.
El próximo punto tiene mucho más que ver con la identidad que con las similaridades o diferencias lingüísticas. Que muchas veces esta función viene de la función del idioma en la sociedad. Entonces reconocemos que este es un idioma porque funciona dentro de nuestra comunidad, nuestra sociedad, como un idioma. Y ahí reconocemos las diferencias. Muy bien, vamos llegando un poco temprano. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estas dos perspectivas, la estructural y la funcional? ¿Cuáles son ventajas de uno contra otro? Pues ventajas puede llegar lo que hablábamos del reconocimiento, y que no nos podamos quedar en simplemente esto es y dejar de lado variantes importantes. Sería una ventaja el reconocimiento o inclusión, pero claro, si lo vemos como extremos, las desventajas son precisamente que todo se vuelve una masa de nada, sin ningún tipo de orden. Entonces, si los extremos son como todo, cualquier otro aspecto, cualquier otro ámbito, pero veo como principal ventaja ese reconocimiento del que hablábamos, que no existía antes tal vez, y simplemente dejar de lado un montón de personas que sí necesitaban ese reconocimiento. ¿Otra idea, comentario? Yo creo que el hecho de la estructura es la ventaja sería que se tiene que definir un sistema en sí, ¿no? Un sistema, esta lengua tiene su sistema, tiene su estructura. Entonces, sí se habla, este es el modelo de alguna manera. La desventaja sería el hecho de que las variantes que no estén de acuerdo, esta estructura, no se van a considerar, ¿no? Se van a dejar de lado. Y así también se dejan de lado las identidades, ¿no? De estas personas. Bueno, para nosotros en el ethnolog, la ventaja de la perspectiva estructural es que nos da algo concreto que podemos usar para dividir, juntar, para tomar estas decisiones de cuáles son los idiomas que vamos a incluir en el ethnolog, que vamos a contar. Porque muchas veces recibimos crítica, por ejemplo, si íbamos a decir que realmente sueco y noruego son un solo idioma, solo vamos a incluirlo una vez y no hacer la distinción. Recibiremos muchas críticas de casi todos los suecos y todos los noruegos de que no estamos haciéndolo bien, que no es correcto. Pero si por lo menos cuando tomamos una decisión de unir o dividir, podemos generalmente usar los números, la estadística. Se hizo esta prueba de comparación léxica y salió con estos números. Y hemos tomado estos porcentajes como los niveles mínimos para unir, para dividir. Hemos hecho pruebas de inteligibilidad. Estos son los resultados que salen de estas encuestas y por eso hemos decidido hacerlo así. Y entonces la perspectiva estructural en cierto sentido es más en inglés es quantifiable. Cualitativa. No, cuantificable. Se puede cuantificar. Sí, está a base de números, de algo que parece objetivo. Y no es tan subjetivo como la perspectiva funcional. Bueno, todos ellos creen que hablan el mismo idioma, entonces vamos a
indicar que es unidad. Hay un participante. Dice, el concepto filosófico de unidad y particularidad es importante. La perspectiva estructural reconoce que sí podemos ver unidad en las lenguas y llamar una lengua como unidad identificable. La total atomización reduce la lingüística a algo absurdo y totalmente subjetivo. Sí. Sí, ese es el problema con la trayectoria que, bueno, que yo miro de la ciencia posmoderna. Esta perspectiva quita el cimiento de la ciencia. La ciencia siempre ha sido basada en las observaciones objetivas, la posibilidad de repetir los fenómenos, replicar los experimentos, pero si todo es una percepción nada más, ¿para qué? Realmente solo estamos reflexionando sobre nuestras propias percepciones, nada más. Entonces, espero que va a cambiar la filosofía. Cuando al fin llegan a punto de decir eso, no hay esperanza en esto. A ver cuánto tiempo tardará. Y es que, bueno, ahí me llama la atención la misma contradicción que se ve, claro, para nosotros pues evidente. Lo que hablaba de la ciencia o los modelos, la estructura que igual siguen siguiendo, pero queriendo tener un mundo de caos. Es decir, hoy en día incluso no hay hombre ni mujer ya, según estas filosofías, ya ni siquiera en algo tan básico, natural como nosotros lo vemos, ya ni siquiera existen esas diferencias. Pero por el otro lado siguen, pues como tienen que hacer para seguir viviendo, ¿sí? Para simplemente seguir funcionando, pues tiene que haber algún tipo de regla o lo mismo, no sé, la vida en la ciudad o las fronteras o la organización de los países. Pues claro, es como que nunca se va a llegar a aplicar ese tipo de interpretación en todo como ellos quisieran llegar a hacerlo. Y me encanta que haya permeado tanto como incluso un idioma y decir, no, pues esto es tu hábito de lingüificar o tu hábito de hacer, pero pues si llegamos o simplemente el hecho de, es decir, no te podrías entender con nadie más. Sí, porque es evidente que igual estás hablando o estás comunicándote en algo similar, así existan diferencias o interpretaciones que siempre las va a haber, subjetividades siempre las va a haber, pero es evidente que tienes suficiente en común como para pertenecer a algo. Pero ya ese deseo de simplemente cada uno por lo suyo, cada uno con su idea de lo que interpreta y no, pues esto no es un árbol porque si no ya se vuelve algo. Sí. Juan, ¿qué te parece la idea de que realmente, bueno, ya estamos hablando de eso? Sí. Solo la lingüificación. No estoy usando un idioma, solo lingüifico. No sé qué es. Lingüifico. No, y por eso ahí también veo yo todo lo que es, pues lo que vemos también nosotros del bien y el mal. Sí, es parte de una perspectiva filosófica que afecta a todo. Esa perspectiva filosófica me parece mucho a la filosofía nihilista que dice que nada existe, todo es dependiendo de la percepción subjetiva, ¿no? De cada uno, ¿no? Pero pienso que si se están lingüificando comportamientos, entonces somos como autómatas, porque no sé, cada uno lingüifica su comportamiento de la misma forma que otras personas. O sea, tienen comportamientos comunes, comportamientos muy parecidos, muy similares a otros. Y creo que se quita un poco lo que es la conciencia
conciencia tanto individual como colectiva de una comunidad. Y algo muy importante que decía usted hace un rato es que el idioma es un marcador muy fuerte pues, para lo que es determinar la identidad de una cultura. O sea, no veo que esa teoría filosófica vaya a tener mucho que vaya a prosperar mucho. No me veo mucha base allá. No solamente que me parece la idea, bueno, en parte sí es cierto que el idioma no es un objeto concreto, real, sí es una construcción social, como usted dijo, positiva. Eso no quiere decir que no existen idiomas, sí existen, pero no. Sí son construcciones sociales, no son objetos. La etiqueta idioma, dialecto, es sí, todo. Está hecha, es algo dinámico, que nunca lo puedes como pin down. Esto es eso. En parte sí. Sí, vamos a seguir con eso un poco más mañana, agregando otras ideas. Pero en parte, no mañana, lunes. Sí, es mañana, pero solo. Sí, entonces, lunes sí vamos a seguir con este tema de idioma, dialecto, variación. Pero una cosa que podemos conectar aquí, estos conceptos de solidaridad y de poder. Y si aceptamos, bueno, realmente no existen idiomas en sí como objetos que están allí en el espacio. Y tenemos que jalarlos y meterlos a nuestras mentes para que podamos usarlos. En cierto modo sí es cierto que son construcciones, pero yo hablo como un compañero porque quiero pertenecer, quiero asociarme con él. Entonces, cuando estamos juntos, comenzamos a hablar más y más de una manera similar. Entonces, estamos construyendo nuestro idioma por nuestra relación social. En una comunidad se construye la variante lingüística a base de estas asociaciones, estas relaciones sociales. Y sabemos que pertenecemos y reforzamos nuestra membresía en esta comunidad, comportándonos de la misma manera. Hablamos de una manera similar. Entonces, hay un sistema, porque Dios ha hecho nuestras mentes para que siempre imponen, forman, construyan sistemas. Pero eso es parte de nuestra naturaleza. Hay un sistema. Pero el idioma sí es algo construido. Es algo que estamos construyendo en cada momento. Ustedes pueden ver que la manera de hablar hoy no es igual como fue el año pasado. Hay nuevas palabras, hay nuevos lemas que estamos usando. Hay cosas que se llaman memes, no sé si has sabido esa palabra, que vienen a tener popularidad y ya todos están diciendo ciertas cosas. Entonces, estamos construyendo cierta identidad diariamente. Y hay unos que han escrito sobre actos de identidad, que cada vez que abro mi boca, estoy cometiendo un acto de identidad. Quiero presentarme de cierta manera, quiero enfatizar que yo soy miembro de cierto grupo. Yo trato de mejorar mi acento para no sonar tan extranjero, porque quiero pertenecer a esta comunidad lingüística y quiero
cuando estaba en Argentina, cuando era mucho más joven, pasé 2 meses ahí, regresando a los Estados, hice una escala en Guatemala y mis amigos ahí me dijeron, no fue muy bueno que estuviste, que ya no hablas bien. Porque yo había cambiado mi manera de pronunciar ciertas palabras, porque estaba en Argentina, porque quería pertenecer, estaba construyendo una nueva identidad. Cuando llegué a Guatemala, esa identidad no servía nada. Entonces tenía que cambiar otra vez. Entonces decir allá, che. Bueno, otros comentarios. Ok. A ver, Eva, hay otros que... Bueno, ellos dicen que hoy día se ha escuchado mucho mejor la clase de sonido y también quisieran que escuchar a los participantes de aquí. El hecho que para la siguiente semana vamos a procurar un micrófono para que participen. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Descansen un poco. No mucho. Y nos vemos el lunes. Gracias. El correo, el inicio de fin de semana hay que mandarle opinión. Sí.